Bien. ¿Cómo? Ya. Tenemos cuenta, ¿no? Sí. Sí. Vale. Gracias, señor presidente. En materia de cuenta, en primer lugar, el día de ayer, 1 de octubre, se retiró la urgencia simple al proyecto de ley que se presentó la semana pasada, que tiene por objeto modificar la ley 19.712 del deporte en materia de definición de lo que debe entenderse por deportistas de proyección internacional, seleccionados de alto nivel y deportistas de alto rendimiento. Y también el día de ayer ingresaron a la comisión 2 proyectos. Uno, que están ambos en primer trámite constitucional, corresponden a mociones parlamentarias. Uno que impone una multa a beneficio fiscal por el no pago de los derechos de propiedad intelectual en los casos que indica. Y el segundo modifica la ley que crea el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura para incorporar el libro electrónico. Y luego excusas en relación con la sesión del día de hoy, con el primer punto que está en la tabla del día de hoy. La primera del Contralor General de la República, don Jorge Bermúdez, envía sus excusas por no poder asistir a la sesión debido a compromisos agendados con anterioridad. Y luego del presidente del Colegio de Profesores de Chile envía su excusa y señala que en su representación concurrirá el presidente metropolitano, el señor Carlos Díaz Marchanta. Esa es la cuenta, señor presidente. Bien, entonces hacemos pasar a los invitados, el Ejecutivo, Colegio de Profesores y ¿quién más tendríamos? Acá están los dos. Ya. El Ministerio Raúl Figueroa, la ministra Francisca Díaz, la jefa del CPIP. Perfecto. Y el Colegio de Profesores que señalé, Valeria Marchán Y Danilo Monteverde. Ah, sí, que tal vez yo me equivoqué, porque le dije a Raúl que íbamos a partir con cultura, pero me equivoqué yo. ¿Puedo empezar con eso? Sí, me equivoqué. Yo di vuelta la tabla yo. Adelante. Vaya a usar la presentación. Sí. Muy bien. Muy buenos días. Bueno, tenemos la tabla, ejecutar un acuerdo en primer punto, un acuerdo de la comisión adoptado en la sesión del 25 de septiembre, recién pasado, con respecto a estudiar los problemas de encasillamiento de un número no determinado de profesores y escuchar la exposición del Ministerio de Educación, CPIP, Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas del Ministerio de Educación, y al Colegio de Profesores sobre el número de profesores afectados y los plazos en los que se realizará la rectificación. Saludamos obviamente al subsecretario del Ministerio de Educación, señor Raúl Figueroa, y la directora del CPIP, Francisca Díaz, y del Colegio de Profesores, entiendo que está Carlos Díaz, presidente de Metropolitanos del Colegio de Profesores, y señor Danilo Monteverde, ¿no? Entonces, no sé si trae presentación del CPIP, la está cargando. No sé si el Colegio de Profesores no trae presentación. Perfecto. Entonces, le escuchamos al Ejecutivo primero, escuchamos después al Colegio de Profesores y después hacemos ronda de preguntas y comentarios. Muy bien. Disculpe, senador García. Yo pido excusa, a las 11:15 tengo que ir a integrar la mixta de presupuesto. Creo que en idéntica situación está la senadora Fumbaer, ¿verdad? ¿No? ¿No está el presupuesto ahí? Ya, ok. Ya, no sé si alguien más de acá, no sé si... Ya. Ok, gracias. En comité, citar a todos los miembros de la Comisión de Educación para todas las sesiones de la Comisión Mixta para que vayan. Informar de los horarios. Fue un acuerdo ayer de comité. Apenas estén los horarios, vamos a... Yo tengo todo. Entonces hay que incluirlo en invitación. Sí. Pero le vamos a dar prioridad. No, correcto, para efecto de horario. Sí.
No, ahí lo programamos, pero por eso, sí, por eso ahí lo... Ya, perfecto. Acá está el... Ya. Muy bien. Muy bien. Entonces, escuchamos en primer lugar a la directora del CPIP, señora Francisca Díaz. No, presidente, muchas gracias. Precisamente pedirle que si podemos escuchar la presentación de la jefa del CPIP, que es la que ha liderado todo este proceso de implementación de la nueva carrera docente. Muchas gracias. Ahí tiene el micrófono. Cualquiera de los colores. Ahí. Muy buenos días a todos y a todas, presidente, senadora, senadores, Francisca Díaz, jefa CPIP. Se me ha solicitado poder justamente lo que se acaba de decir, exponer en qué estamos en términos de la implementación que tiene que ver con los procesos de asignación de tramo de la carrera docente, específicamente tiene que ver con los procesos de asimilación y reconocimiento. En ese sentido, me gustaría partir dando un poquito de antecedentes y contexto de lo que está detrás de la implementación de esta política, la ley 20.903, que crea el Sistema de Desarrollo Profesional Docente, cuyo objetivo era apoyar y fortalecer la formación y el desarrollo profesional, reconocer la docencia y aumentar su valoración para las nuevas generaciones. Un tema importante que está a la base de esta ley es que considera a todas las educadoras, educadores y docentes de establecimientos escolares, jardines y salas cunas que reciben financiamiento del Estado en todos sus niveles y en todas sus especialidades. Y por nombrar algunos de los proyectos, iniciativas o transformaciones que establece esta normativa, tenemos un fortalecimiento del área de la formación inicial, ahí está el incremento de horas no lectivas, la creación de un sistema de inducción al ejercicio profesional, la formación en servicio para el desarrollo profesional gratuita, pertinente y de calidad, y la creación de la carrera profesional docente. Los dos grandes componentes de esta ley 20.903 es, por un lado, el sistema de apoyo formativo y, por otro lado, el sistema de reconocimiento y promoción. Y en ese sentido, estos dos componentes dan origen a la doble función que tiene hoy día el CPIP, una función evaluativa a través del sistema de reconocimiento y una función formativa a través del sistema de apoyo formativo que se implementa a través de su línea de formación para el desarrollo profesional de los profesionales de la educación, desde todo lo que es la formación inicial y la formación continua. Y por otro lado, en los procesos de acompañamiento de formación local, que está el proyecto de inducción a docentes principiantes y toda la línea de formación local que busca relevar a los establecimientos como centros de desarrollo y aprendizaje profesional. En la línea del sistema de reconocimiento, que es el sistema evaluativo, está compuesto por el proceso evaluativo integral, que ya vamos a ver ambos instrumentos, y la progresión en tramos propia de la carrera docente. ¿Qué es la carrera profesional docente entonces? Es una carrera progresiva que entrega a educadores y docentes un sistema de reconocimiento, y lo pongo en mayúscula porque ese es el nombre del sistema evaluativo, el sistema de reconocimiento. Los profesores se reconocen y es un verbo que se conjuga en esos términos haciendo alusión al proceso evaluativo, aportando a la calidad del sistema educativo. Esta carrera está compuesta por tres tramos obligatorios, inicial, temprano y avanzado, y dos tramos voluntarios, experto 1, experto 2, y por un tramo temporal, que es el tramo acceso, al cual se le asigna a docentes que no tengan evaluaciones previas. Es importante destacar que cada uno de estos tramos, lo que tiene a la base son años de experiencia para poder acceder a cada uno de esos tramos. Dentro de las variables que se consideran para hacer esta progresión de tramos en la carrera docente
son 3. Y la combinatoria de estos 3 elementos es la que da origen finalmente al tramo que se le asigna a cada docente. Por un lado, los años de experiencia, que en términos de carrera docente se calculan en bienios. Cada 2 años un bienio y cada tramo tiene asignado un número determinado de bienios para poder acceder a dicho tramo. Por otro lado, se consideran los resultados del instrumento portafolio, que ustedes saben que es un instrumento que lo que busca es evaluar el desempeño pedagógico, evaluar la práctica, que incluye descripción de clase, reflexión sobre la misma, grabación de una clase y también evidencias de trabajo colaborativo. Y el tercer instrumento es una prueba que se llama Evaluación de Conocimientos Disciplinarios y Pedagógicos y que pretende evaluar conocimientos en el dominio de la disciplina, de la especialidad, del nivel, como también el manejo de los dominios del marco para la buena enseñanza. Entonces, la conjunción de estas 3 variables es la que finalmente otorga el tramo a cada docente y le permite ir progresando en la carrera. Aquí, en esta diapositiva, quisiera mostrarles más o menos un cuadro de doble entrada, ¿no es cierto?, donde se consideran ambos instrumentos evaluativos, asignando un tramo, un tramo, y esto, ¿no es cierto?, habiendo cumplido, como les decía, los requisitos de experiencia. Eso a grandes rasgos en qué consiste, cómo se estructura, qué es la carrera docente en el marco de este sistema de desarrollo profesional docente. Y quisiera ahora contarles un poco cuáles han sido los hitos de implementación. Esto ha sido un proceso gradual que se inicia el año 2016 y que se entiende que para el año 2026 todos y todas las educadoras y docentes del sector municipal, particular subvencionado de administración delegada, estarán en ella. Es decir, se consideran entre 9 años para la implementación de este proyecto. Y con eso, ¿no es cierto?, quiero recalcar y enfatizar la gradualidad, porque es un proyecto tremendamente complejo y tremendamente masivo. Ya vamos a ver los números que involucra el manejo y la incorporación de los docentes a este proceso. Entonces voy a hacer un listado de los ciertos hitos que cómo ha ido ocurriendo esta implementación. Primeramente, el año de 2016 se informaron los resultados del proceso de asimilación. El proceso de asimilación es un proceso único que se realiza en el 2016, donde el Ministerio de Educación asigna tramo a todos los docentes y educadores que se encontraban ejerciendo en ese momento en establecimientos municipales, particulares subvencionados y de administración delegada, de acuerdo a los resultados vigentes en evaluaciones previas, y en esos términos se ha asignado tramo a 206.458 docentes de todas esas dependencias. A contar de eso, en el año 2016, los docentes del sistema municipal comenzaron a participar del primer proceso de reconocimiento para la progresión de tramos. Entonces, como les decía, el sistema de reconocimiento o el proceso de reconocimiento tiene que ver con el proceso evaluativo para tener la opción de progresar en la carrera docente. Y en ese primer proceso de reconocimiento participaron 14.556 docentes. El sistema de reconocimiento, ¿no es cierto?, se hace en general es a final de año y los resultados se entregan al año siguiente. Así fue como en julio del año 2017 se comunicaron los resultados del proceso de reconocimiento 2016 y a su vez, no solamente de los docentes que habían reconocido, sino que digamos, de todos los docentes del sistema municipal comenzaron a percibir los beneficios y las asignaciones remuneracionales asociados a la carrera docente, y eso involucró a 105.000 docentes del sistema municipal. Me gustaría destacar que el Ministerio de Educación, ¿no es cierto?, por ley, tiene que al 30 de junio emitir su resolución de tramos donde efectivamente se determina y se asigna cada tramo, eso ocurre todos los años, y los pagos asociados a esos nuevos tramos asignados se comienzan a percibir en el mes de julio de cada año. Así fue como entre el mes de julio y agosto del año 2017 los establecimientos particulares subvencionados y administración delegada comenzaron a solicitar su ingreso al sistema de desarrollo profesional docente. El ingreso por parte del sistema particular subvencionado y administración delegada se hace por séptimos. Este corresponde al primer séptimo y el proceso de ingreso involucra 3 años. Al primer año se hace el proceso de selección.
al segundo año está el proceso de reconocimiento y al tercer año, ¿no es cierto?, por eso ahí se cita el año 2019, que justamente es algo que acaba de comenzar, se empieza a recibir las respectivas asignaciones de carrera docente y eso ha ocurrido ya este año con el primer séptimo que, como dice ahí, inició su proceso de selección el año 2017. El 2017 se realizó, a su vez, a finales del 2017, el segundo proceso de reconocimiento para los docentes del sector municipal. Los resultados fueron informados en julio del 2018 y en ese proceso participaron 25.901 docentes. Durante el 2018 se realizó un nuevo proceso de reconocimiento que incorporó tanto a docentes del sector municipal, por primera vez también del mundo particular subvencionado de administración delegada, y en este proceso participaron 20.348 docentes. En julio de este año se dieron a conocer los resultados del proceso de reconocimiento 2018 y se comenzaron a percibir las asignaciones de la carrera docente, incluyendo, como les decía, el primer séptimo de docentes del sector particular subvencionado y de administración delegada. A la fecha, se pagan los beneficios de la carrera a 120.000 docentes, entendiendo que es un número que va creciendo porque cada año se nos incorpora un séptimo más del mundo particular subvencionado y administración delegada. Sin embargo, el CPIP atiende hoy a 205.000 docentes, entendiendo que también administra el BRP, el bono de reconocimiento profesional, que pueden ser docentes que no necesariamente están en carrera docente. O sea, el universo en términos de atención corresponde a 205.000 docentes actualmente. A modo de síntesis, estos son los procesos en donde se ha asignado tramo. El gran proceso del 2016 corresponde al proceso de asimilación, donde está ahí citada la resolución que fija esos tramos, y a la fecha llevamos 3 procesos de reconocimiento, el del 2016, 17 y 18, con sus respectivos resultados al año siguiente, en el mes de junio, con asignaciones en el mes de julio, con ese número de docentes involucrados. Con respecto a eso, quisiera ahora mostrarles cuáles han sido las etapas y complejidades que ha tenido este proceso de implementación, entendiendo que llevamos 3 años, ¿no es cierto?, y que es un proceso gradual, donde han habido complejidades, donde han habido problemas, donde han habido más definiciones que nos ha ido permitiendo perfeccionar este sistema complejo y, como les decía, que involucra a muchos docentes de nuestro país, la mayoría. Yo diría que el principal desafío que ha enfrentado la implementación de los procesos asociados a la asignación de tramos profesionales ha sido la información utilizada para acreditar los años de experiencia profesional de los docentes. Entendiendo que los años de experiencia tienen que ver con los bienios, ha sido el foco y la mayor fuente de problemas en la implementación. Y aquí voy a mostrar algunos temas que dan cuenta de aquello. En el proceso de asimilación, ¿no es cierto?, cuyo resultado, los que ocurrió en julio de 2016, para el proceso de reconocimiento del 2016 se utilizó la información reportada por los sostenedores en el Sistema de Información General de Estudiantes. O sea, cuántos años de experiencia tenía el docente, se tomó la información del sistema SIGE. Al momento del ingreso del sector municipal al sistema de desarrollo profesional docente, se detectaron diferencias entre la información que reportaban los sostenedores a través del SIGE, que fue desde el cual se había tomado la información, y la información que efectivamente tenían los propios sostenedores que tenían acreditada para el pago de la asignación de experiencia profesional. Y había ahí, no necesariamente era la misma los años de experiencia reportados en el SIGE que los bienios que reportaban para efectos de la asignación de experiencia. Esto, ¿no es cierto?, se empieza a levantar a contar de julio del 2017. Por su parte, durante el año 2017, las Contralorías Regionales de Atacama y Metropolitana se pronunciaron indicando que la acreditación de bienios para el pago de asignaciones correspondía al sostenedor, o sea, la que tenía acreditada el sostenedor. En ese contexto, el CPIP durante el año 2017 implementó
un primer proceso de actualización de bienios, así se llama. Es una etapa, se informa, se difunde, se abre, se le entrega la información a los sostenedores y los sostenedores pueden actualizar los bienios de los docentes. Mediante una declaración jurada, ¿no es cierto?, se declaran los bienios e incluso el detalle de los meses cumplidos de los docentes en el sector municipal a contar del 1 de julio. A partir de diciembre del 2017, para efectos de calcular las transferencias para el pago de asignación de tramo y prioritarios, que son las dos asignaciones que involucra, ¿no es cierto?, este dato, ya se ha calculado con la información reportada directamente a través de la declaración con los sostenedores, desde los sostenedores. Durante el mes de junio del 2018, la Contraloría General de la República, mediante dictamen, ratifica esto y indica que lo que decían las Contralorías regionales y nos dice que efectivamente que los años de experiencia profesional para la asignación de tramo debe ser coincidente con lo que acreditan los sistemas de remuneraciones de los docentes y que eso a través de decreto alcaldicio o declaración jurada, ¿no es cierto?, debía ser la información que CPIP debía captar. Por esa razón, durante el proceso de reconocimiento 2017 se utilizó la información reportada directamente de los sostenedores para la asignación de tramos. A partir de ello, y también porque habían habido también algunos errores que no quedaron resueltos en ese primer proceso de declaración de bienios, en el mes de enero del 2019 se hizo un segundo proceso de actualización de experiencia profesional o de declaración de bienios, donde se recibieron más de 80.000 datos, que además contó con la implementación de una plataforma especial, dado el volumen de los datos que los sostenedores reportaban, con la información de la experiencia de los docentes. Como les decía, este proceso tuvimos que hacerlo a partir del dictamen que habíamos recibido de la Contraloría, pero también habían sostenedores que, a pesar de haber participado del primer proceso de declaración, persistían algunos errores en su declaración. Aquí hay que entender que esta declaración es una declaración que se hace mes a mes, profesor por profesor. Entonces es un sistema que tiene que aprender a hacer una declaración de determinada manera, en una plataforma, con un cierto plazo, que si se le cierra la plataforma o no ingresó los datos de una determinada manera, eso se produce ciertos errores. Ahora, cada vez son menos errores. Hemos trabajado capacitando a los encargados de remuneraciones en cada uno de los sostenedores y es un sistema que hoy efectivamente se maneja muchísimo mejor y cada vez se producen menos errores, están en fecha, se están cumpliendo los plazos y se ha ido incorporando la manera en que cómo se hace esta declaración. A contar entonces de marzo del 2019, los cálculos para el pago de las asignaciones de tramo y prioritario, que insisto son las dos asignaciones que involucra este dato, se han realizado con la información reportada desde los sostenedores. Por su parte, durante abril y junio del 2019 se realizó un proceso especial de acreditación de experiencia profesional que involucra al sector particular subvencionado y a administración delegada. Entonces, adicionalmente, en el proceso de reconocimiento del 2018, que acabamos de entregar ahora en julio, la resolución, los tramos asignados de los docentes se realizaron con la información reportada por sostenedores. Es decir, entendiendo que los años de experiencia, que es la fuente de donde surgen los errores que tenemos en carrera docente, que fue originalmente, y ese es el gran problema que tenemos, el año 2016 en el proceso de asimilación, ¿no es cierto?, a contar ya del proceso de reconocimiento 2017 y reportado al 2018, se está utilizando el 100% de la información reportada a través de los sostenedores y se han, como les decía, ejecutado estos dos procesos de declaración de bienes, los que nos permite ir minimizando los errores que teníamos por efecto de la definición de años de experiencia. Años de experiencia erradamente informados por los sostenedores y su impacto en la asignación de tramos. Esto tiene cierto grado de complejidad, pero creo que es interesante de poder visualizar. El tramo asignado a un docente depende de los instrumentos, como les dije, ya rendidos en sus años de experiencia y también el tramo previo. ¿Por qué? Los docentes en tramo inicial y temprano, por ley, solo pueden acceder a tramo avanzado, por ejemplo.
O un docente que está en tramo avanzado solo puede avanzar a experto 1. O el experto 1 puede avanzar al experto 2. Entonces, para determinar el tramo al cual yo se lo voy a asignar, es necesario saber cuál es su tramo de origen. Porque teniendo claridad en el tramo de origen es donde a mí me permite, ¿no es cierto?, poder asignarlo en el nuevo tramo. Entonces, no basta solamente con corregir los años de experiencia, porque si yo corrijo los años de experiencia y por años de experiencia él efectivamente podría progresar, pero yo no tengo la resolución que dice que está en el tramo que le permite acceder a ese nuevo tramo, a pesar de que los años y los bienios estén ya resueltos, por ley yo no lo puedo cambiar, ¿ya? Entonces lo que dice ahí es que el problema de la experiencia profesional como que lo afecta doblemente. O sea, un profesor que se reconoce ahora, yo no le puedo dar su nuevo tramo, ¿no es cierto?, porque no tiene sus años bien declarados. Pero aunque los tenga bien declarados, tengo un segundo factor, que es que en su resolución anterior, por ejemplo, si en su resolución anterior a un docente le corresponde, por ejemplo, ahora se reconoce, por años de experiencia y por puntaje le correspondería estar en experto 1. ¿Ya? Y incluso yo ya pude corregir sus años. Sin embargo, él proviene de estar en tramo inicial por error. Al estar en tramo inicial, yo hoy día, a pesar de haber reconocido sus años y de que él tenga el puntaje, no lo puedo asignar al experto 1 porque la ley me dice que un inicial no puede saltar al experto 1. ¿Ya? Entonces, por eso se dice que hay un efecto cascada en las distintas resoluciones, porque yo para poder corregir una resolución actual tengo que necesariamente ir a corregir la resolución de asimilación, que es donde está la mayor cantidad de errores, y de hecho hay muchos docentes que quedaron en tramo inicial, por ejemplo, y que por reconocimiento ellos podrían haber accedido, pero mientras yo no corrija esa resolución inicial, no me permite hacer el cambio. Por eso hay un doble efecto que es importante sobre todo para la solución del problema. En ese sentido, creo que es importante, a pesar de ello, mostrar, ¿no es cierto?, que a través de los distintos actos administrativos que hemos realizado se han ido modificando y corrigiendo porque hemos tenido mayores definiciones, principalmente, como les decía, a través de la Contraloría, durante esta implementación, y aquí tenemos una serie de actos administrativos que nos han permitido corregir, ¿no es cierto?, pero todavía persisten algunos casos que me quiero referir a ello. Esta es la pregunta y yo creo que la preocupación, ¿no es cierto?, que la Comisión tiene actualmente. ¿Por qué no se ha procedido a realizar los cambios de tramo con la última información de años de experiencia con que cuenta el CPIP? Como les decía, el último proceso de declaración de bienio ocurrió en enero y febrero, ¿no es cierto?, y nosotros efectivamente, si bien se corrige el número a los años de experiencia, no hemos todavía podido cambiar el tramo de docentes. Y lo explico. Las correcciones de tramos pendientes corresponden a un problema que persiste desde el inicio de la implementación de la carrera docente, que implican profesores que suben de tramo y profesores que bajan de tramo. Lo que tiene una complejidad, ¿no es cierto? Por ejemplo, no sé, los que bajan de tramo, a lo mejor están en un tramo que gracias a ese tramo pudieron acceder a algún cargo directivo, por ejemplo, o a la red de maestros, ¿no es cierto? Y en algunos casos hay que bajarlo. Entonces, no es tan fácil porque, como les decía, los casos que nos falta por resolver son profesores que suben de tramo y que bajan. Entonces, no se han realizado las modificaciones luego del último proceso de declaración de experiencia profesional docente del 2019, pues se requiere de indicaciones formales para proceder en el tiempo, entendiendo que los cambios y los errores son temas que se van a persistir. No es que el hecho, ¿no es cierto?, como siempre están ingresando o nuevos sostenedores o nuevos docentes, los errores siempre van a estar en el tiempo, si bien el tema específico del tema asimilación es algo que se puede resolver ahora. Pero el sistema tiene que tener un procedimiento formal de cómo corrige, cuándo corrige y hasta cuándo corrige, ¿ya? Entonces, en ese sentido se requiere de una definición relevante para poder seguir operando, al cual el Ministerio le ha otorgado tremenda importancia. Por eso se solicitó un pronunciamiento en esta materia a la Contraloría General de la República con fecha 11 de junio, lo que ocurrió entre marzo. Se cargaron esos 80.000 datos que yo les dije, ¿no es cierto? Se empezaron a cargar en el sistema, se cambiaron los años de experiencia, ¿no es cierto? Eso tiene que revisarse uno a uno, profesor por profesor.
y justamente nosotros teníamos que sacar en el mes de junio la resolución de nuevos tramos, y al alero de ese trabajo, de ir revisando tramo por tramo, se fueron identificando, bueno, cuáles son estos casos que nos falta por resolver. Por otro lado, hay un tema importante, que los actos administrativos tienen plazo de 2 años para ser invalidados, por lo que las modificaciones referidas requieren necesariamente ser refrendadas por el órgano Contralor. O sea, yo necesito que la Contraloría me diga qué pasa con esa resolución del año 2016, ¿no es cierto? ¿Cómo la cambio, si la cambio y qué implicancias tiene? Porque yo, para poder cambiar a los tramos que tengo ahora, como les decía, necesariamente tengo que recurrir a esas 2 resoluciones. Si esas 2 resoluciones del año 2016 y 2017, a los cuales ya pasaron 2 años, no se pueden modificar, hay algunos docentes que se van a ver beneficiados y hay otros docentes que se van a ver perjudicados. Entonces, ¿cómo operamos ahí? Es donde se requiere de mayor claridad por parte del órgano Contralor. Entonces, ¿en qué estamos hoy? Hoy estamos a la espera de este pronunciamiento para poder proceder según se indique en el caso de los docentes que bajan de tramo y de aquellos que suben de tramo. De los 120.000 docentes y educadores actualmente en carrera docente, existen 621 docentes que les corresponde un tramo más alto, producto de que sus sostenedores habían informado previamente menos años de experiencia y que no se han corregido. Y yo creo que ese es el problema mayor que tenemos, que hay docentes que efectivamente, esos 621 que tenemos identificados, ¿no es cierto?, son docentes al cual todavía no hemos podido corregir su tramo, que efectivamente les corresponde un tramo más alto, ¿no es cierto? Incluso, como les decía, hay profesores que están en tramo inicial y que les corresponde experto 1, por ejemplo. Sin embargo, estamos encima, y en ese sentido el subsecretario ha tenido un rol ahí importante con la Contraloría en poder presentar esta necesidad y esta urgencia de poder resolver esto a la brevedad y poder hacer los cambios que nos quedan, que son estos 621 casos, sobre todo que en algunos casos son montos importantes que debemos resolver. Y en ese sentido aclararles que estos son pagos retroactivos, o sea, esto apenas se resuelva, nosotros contactamos a cada uno de los docentes que tenemos identificados y el pago es retroactivo. Eso en términos de lo que me gustaría presentar. No sé si, presidente... Y muchas gracias. Le queremos escuchar también al Colegio de Profesores, como habíamos dicho en la sesión pasada, y están esperando el presidente metropolitano del Colegio de Profesores, el señor Carlos Díaz Marchán. También su opinión, su presentación. No trae presentación, no, ¿cierto? No. Bueno, muy buenos días, estimados senadores, subsecretario también, don Raúl. La verdad que este es un tema bastante preocupante para nosotros como Colegio de Profesores, porque efectivamente estamos ante una situación que ha generado mucho malestar al profesorado a nivel de todo el país, porque primero ustedes saben y conocen con mucha claridad nuestra opinión respecto del tema general, carrera docente. Nosotros lo dijimos desde un comienzo y lo seguimos manteniendo. Esta no es nuestra carrera, no es esta la forma como nosotros queríamos que se resolviera el problema de avanzar hacia una carrera docente que verdaderamente beneficiara no solo a los profesores, sino que a la educación chilena. Pero es la ley que hoy día tenemos y sobre ella tenemos que, por cierto, actuar, opinar, entregar obviamente nuestra opinión sobre el tema. Y nos preocupa profundamente varias situaciones que se están produciendo. La verdad es que quien me antecedió, la señora Francisca Díaz, jefa del CPIP, de alguna forma da a conocer y expresa que hay una problemática que indudablemente da cuenta de un tema que esperamos se resuelva a la brevedad. Pero junto con ello, y los casos, ellos hablan de 621 casos, nosotros tenemos la opinión de que es mucho más que eso, mucho más. Podremos después contrastar cifras, situaciones y sin lugar a duda que podremos avanzar en ello. Pero hay cuestiones que eso habla del fondo del problema, indudablemente, pero hay temas de forma que yo creo que también es importante que se conozcan y que dan cuenta del rol y del papel que ha venido jugando la institución CPIP desde cuando se inicia todo este tema de lo que es el encasillamiento. Primero que nada, nosotros creemos que hoy día los profesores sentimos que estamos frente a una institución CPIP que tiene serios problemas de comunicación con el profesorado. Ese es un primer tema que a mí me parece importante. Porque la verdad que yo escucho a la señora Francisca y
uno puede entender a la luz de los antecedentes que entrega las diversas problemáticas que han habido y sabemos que son efectivas. Pero la verdad es que esta explicación, esta clarificación que hoy día uno logra recibir aquí en el Senado, no es la misma que reciben los profesores. Y más bien la opinión que tenemos es que de parte del CPIP hay escasa o nula información respecto de las razones y los motivos por los cuales los profesores legítimamente plantean sus quejas. Y ese es un primer tema que yo quiero plantear, presidente, y que me parece muy lamentable porque, reitero, el problema de comunicación que hoy día existe nos parece un tema grave de parte del CPIP. También nos parece que en realidad no existe por parte del CPIP procedimientos claros, protocolos claros respecto de cómo responder a los colegas. Estamos hablando de profesores que ingresan a una plataforma, que plantean su problemática y que pasan meses y meses y meses y nadie les da una respuesta. Hablamos además de un tema, para quienes no son de Santiago, tenemos hasta un tema físico, el CPIP está bastante alejado del centro de Santiago, de los lugares donde trabajan los profesores. Por tanto, que un profesor vaya al CPIP le significa en la práctica todo el día de tiempo, digamos, porque está bastante retirado. Entonces, los protocolos, las formas como a los profesores se les informan las situaciones, cómo se les da respuesta a cada uno de los puntos de vista planteados por ellos, es un tema que hoy día, desde nuestra perspectiva, adolecen absolutamente de criterios elementales que esperamos sean resueltos. Porque, reitero, uno puede entender que hay problemas, uno puede entender de que hay situaciones, como se ha señalado recién por parte de la señora Francisca, que no se han logrado resolver, pero lo que no se entiende es que esta información o esta explicación se le entregue con claridad, con oportunidad, con rapidez a los profesores. Porque además de no tener su problema resuelto, el profesor siente en realidad que llamar al CPIP o plantear su problemática en la plataforma es una pérdida de tiempo. Reitero, meses y meses y meses y el CPIP no responde los puntos de vista, las preguntas, las dudas que tienen los profesores y eso, por cierto, nos preocupa profundamente. También creemos que se requiere con suma urgencia que por parte del CPIP tengamos claridad respecto de los tiempos en los cuales responde a los profesores. Nos parece que es necesario que el profesor sepa, como la mayoría de los entes que existen en este país, que cuando hay una pregunta hay un tiempo normal, también acotable, por cierto, uno no espera que de un día para otro le resuelvan el problema, pero saber cuánto es el tiempo que tiene que esperar, porque reitero, esa es una problemática fuerte. En ese sentido, nos parece también que en muchos de los casos que hemos tenido la ocasión de recurrir o que plantear al CPIP, no hay respuestas satisfactorias y la verdad es que no se escucha al profesorado. Eso es lo que uno percibe. No se escuchan los puntos de vista. Yo voy a dar a conocer después algunos casos concretos que quiero presentar y que en realidad no se escucha los puntos de vista, los lineamientos, fundamentalmente los requerimientos que el profesorado hace. Y eso está generando hoy día, reitero, un gran malestar hacia el CPIP. También lo que uno puede hoy día percibir de parte del profesorado es que la reposición o los puntos de vista que se entregan por parte de los colegas cuando hay alguna situación es un mero trámite. Al parecer aquí, lamentablemente, uno percibe de que no existe por parte de esta institución, efectivamente, a partir de los elementos que se entregan, una solución a los problemas. Y la gran mayoría de los problemas que se han entregado al CPIP por parte de los profesores, no hay respuesta correcta a este tema. Quiero plantear algunos casos concretos que me parece importante que reflejan un poco lo que estoy señalando. El año 2015, por ejemplo, creo que es importante tenerlo presente, solo se evaluó con el portafolio a los profesores y en su momento se hizo el encasillamiento sin considerar la prueba. Esto indudablemente significó para los profesores un desmedro respecto del resto de los colegas a los cuales se les evaluó posteriormente y se les encasilló en función de la prueba. Bueno, hubo muchos casos, muchísimos a nivel del país, que en realidad fueron perjudicados por esta situación. Yo quiero ahí poner el caso, por ejemplo, solo de uno, María Laura Rendón de Peñalolén, quien incluso creó un grupo en Facebook que se llama Evaluado 2015 sin prueba, que tiene 231 integrantes que han sufrido la misma situación,
En su momento se conversó con el CPIP y el CPIP se comprometió a que el año 2017 iba a venir la prueba para estos profesores con el objeto de que puedan resolver la situación. Hasta el día de hoy, lo que el CPIP dijo en su momento, después se desdijo y nunca hasta el día de hoy hubo respuesta a esa situación y los colegas fueron evaluados en una condición dispar, distinta, que les afectó lamentablemente a la situación del encasillamiento. Respecto de otro tema que ocurrió en la comuna de Independencia, el día 22 de noviembre del año 2018, ocurrió un hecho bastante inédito, en realidad, que no lo consideraba la ley. Uno entiende que hay cosas que de repente uno no se puede poner en todas las situaciones que puedan ocurrir, pero en Independencia hubo un robo de parte de las filmaciones de los profesores que habían participado de la evaluación docente, ¿ya? Fueron cerca de 32 profesores que fueron afectados. El camión que hizo la filmación, el CPIP lleva, o en este caso quien hace la filmación, transporta todo el material en un camión. Ese camión fue robado, una cosa inédita. Y se robó todo el material y se perdió y hasta el día de hoy no aparece. Entonces los profesores, hablamos de fines de noviembre, que cuando se enteran de la situación buscan respuesta en el CPIP y la primera respuesta del CPIP es decirles, ¿sabe qué? Ustedes se les perdió el material, se les perdió a ustedes, como que si fuera responsabilidad de ellos, entonces vamos a hacer la filmación de nuevo. Ya estábamos hablando de mediados de diciembre, no estaban los cursos, o sea, toda una problemática bien complicada. Pero ¿cuál es el reclamo fundamental? Yo participé bastante de ese proceso como presidente regional, es que en realidad la primera respuesta que uno percibe de parte del CPIP es fundamentalmente tratar de endosar la responsabilidad al profesorado. Ahora, en esto a nosotros nos preocupa fundamentalmente, primero porque no estaba planteado la ley, qué ocurría ante esta situación. Uno trata de mediar y buscar alguna solución y la verdad es que en definitiva se impuso lo que el CPIP quiso en su momento, que era que iban a definir a partir de las comisiones comunales y que era de la comisión comunal y que era lo que iba a ocurrir. Extrañamente lo que eso significó es que los colegas que estaban por jubilar, estaban a poco tiempo, se les subió, no se les consideró, pero se les subió el encasillamiento, el nivel en el cual les correspondía quedar, pero el resto, algunos se les mantuvo y otros estuvieron muy complicados al punto que hoy día hay profesores que están demandando respecto de la respuesta que el CPIP dio. Pero en lo concreto, ¿qué quiero señalar con esto? Que estamos en presencia de una situación no prevista en la ley y sobre la cual, desde nuestra percepción, aquí lo primero es responsabilizar al profesorado de la situación, cuestión, por cierto, de la cual el colega en cuestión no tenía ninguna responsabilidad. También nos preocupa en esta misma línea, cuando ocurre esta situación, un tema que como colegio de profesores nosotros hemos planteado y que tiene que ver fundamentalmente con la situación de las filmaciones, ¿ya? Las filmaciones, ya que en estas filmaciones también se filman, cada vez de que se hace la filmación, cuando el profesor está haciendo su clase, se filma a menores de edad. Y tuvimos nosotros también, lo personal me correspondió recibir a muchos apoderados que expresaban su preocupación porque además de no tener los resguardos, porque uno, claro, nadie puede prever que va a haber un robo del camión que lleva el material, pero indudablemente que aquí hay un tema no menor porque también los padres y apoderados legítimamente manifestaban su gran preocupación respecto de qué iba a ocurrir con esas imágenes donde estaban sus hijos menores de edad y no se sabía en manos de quiénes habían caído esos materiales. Entonces ese es un tema que tampoco está previsto en la ley, yo lo señalo solamente, no es tema del CPIP, por cierto, pero creo que es importante tenerlo presente porque hay también allí una situación que nos parece que pudiera generar en algún momento alguna complicación aún mayor. Nos preocupa también qué pasa con las filmaciones, dónde quedan, qué es lo que ocurre, qué resguardos seguros tenemos todos, padres, apoderados, profesores, de que obviamente ese material, que repito, también en muchos casos aparecen imágenes de niños menores de edad, sean mal utilizadas. ¿Ya? Otro tema que también me parece importante y va en la misma línea de lo que se planteaba acá, es el tema del caso del profesor Víctor Iván Sánchez Veloz, de la comuna de San Ramón, el cual salió mal encasillado, precisamente por el problema de que fue mal informado por parte del municipio y se reconoció que así fue mal informado la cantidad de bienios que tenía, por tanto eso obviamente que le afectaba. Ante esa situación, el profesor va, después de muchos meses, todo esto pasa mucho tiempo, porque la verdad es que los tiempos con el CPIP lamentablemente son bastante extensos,
Y cuando ya, en este caso, el municipio resuelve el problema e informa al CPIP de que efectivamente estaba equivocado, arregla la situación, el CPIP le responde ahora de que en realidad, a pesar de que reconocen de que el municipio fue el que se equivocó, el municipio enmendó la situación, siguen pasando los meses y ahora, en este caso, el CPIP le plantea que no se puede resolver la situación, pues está a la espera de lo que diga Contraloría. Y el profesor sigue esperando una situación que, reitero, en estricto rigor se debió haber solucionado, creemos, cuando se informó la situación por parte del municipio y se entregó, ¿ya? También tenemos en Chillán, María Daniela Toro Oliva, en honor al tiempo no voy a ahondar en más detalles, pero también tenemos allí encasillamientos por problemas de bienios. En general, uno podría decir que a nivel del país, prácticamente en todas las comunas, en todas las regiones del país, tenemos casos de problemas de encasillamiento respecto de los temas de bienios. Efectivamente, aquí hay una doble información. Por una parte, la información que maneja o que tenía o que tiene el CPIP respecto de cuántos bienios tiene el profesor. Por otra parte, la que informa el SIGE a través de los municipios. Y eso, obviamente, que genera un tema que nos preocupa. Entonces, en concreto, y para ir concluyendo, yo quisiera en esta primera parte reiterar nuestra profunda preocupación por los problemas de fondo que tenemos respecto de malos encasillamientos. La mayoría de los casos, como muy bien manifestaba la colega, se producen básicamente por los temas de bienios, efectivamente, nosotros coincidimos con ello, pero también hay muchos otros problemas que se aducen a otras circunstancias y nos parece importante clarificarlas. Pero yo quiero subrayar, porque siento que es un tema que es de incluso mucha más fácil solución, nos parece como colegio de profesores que urge un cambio por parte del CPIP de actitud o de forma de relacionarse con el profesorado, porque hoy día la sensación que tenemos es que hay una absoluta casi apatía de parte del CPIP respecto de las respuestas, no se perciben de parte del CPIP verdaderamente intenciones de dejar por lo menos claro a los profesores cuáles son los problemas por los cuales no se producen estos encasillamientos, y esto indudablemente que perjudica las relaciones y perjudica el sentir de que en realidad una institución tan importante como esta no está respondiendo satisfactoriamente a partir de la sensación y de los problemas que tenemos hoy día los profesores. Un último tema bien breve, que no me puedo dejar de mencionar porque lo hemos estado planteando también en distintas instancias. Muy bien expresaba la jefa del CPIP recientemente, la señora Francisca, respecto de que aquí hay un grupo de profesores que está en el tramo acceso, que es un tramo en realidad que inicialmente la ley tampoco lo planteaba, porque son 5 los tramos. Acceso son aquellos que, porque no tenían prueba, por un tema que no es culpa de los profesores, no quedaron en un tramo de inicial hacia arriba. Y particularmente, por ejemplo, los docentes directivos a nivel del país, muchos de ellos que llevan años, que son de carrera, que llevan mucho tiempo, están en acceso porque nunca han dado prueba. Se dijo en su momento que la carrera directiva iba a resolver ese problema, se habló de 6 meses para resolverlo, llevamos años desde cuando esto se inició y todavía estos profesores siguen en el mismo tramo que les impide poder tener obviamente una situación remuneracional mayor que la que hoy día tienen, si es que tuvieran la posibilidad, al igual que el resto de los profesionales, de poder ser evaluados y poder participar de la carrera. Entonces también lo señalo porque es un tema que también preocupa, ya que han pasado varios años, 3 años, y esperamos que no pasen 3 años más y sigan los colegas sin responsabilidad de ellos en un tramo que no les corresponde. Es cuanto puedo señalar, presidente. Muchas gracias por su presentación, representación del Colegio de Profesores. Vamos a escuchar ahora, se ofrece la palabra a los senadores y senadoras de la comisión. Senadora Yasna Proboste ha pedido la palabra y después respondemos. Bueno, muchas gracias a quienes han expuesto en el día de hoy. Efectivamente, este es un tema complejo para quienes viven una situación que a todas luces es injusta y que no tiene que ver con la situación derivada de su accionar, sino más bien del accionar de terceros. Entonces, claro, la directora del CPIP ha señalado un número que el colegio cuestiona, pero si el CPIP tiene el número de 621 profesores y profesoras que han sido afectados, yo quisiera pedirle que usted enviara esa nómina a la comisión. ¿Quiénes son?
esos 621 profesores y profesoras que están afectados, insisto, solo por la diferencia de bienios informados y los que efectivamente tenía cada profesor y profesora. Si los sostenedores hicieron esta corrección en enero del año 2018, a pesar de que la directora del CPIP, presidente, ha señalado en que han habido complejidades, han habido errores, enero del año 2018, ¿por qué no se ha corregido este tema? Eso, no, las correcciones de los sostenedores, algunas lo hicieron en el año 2018. Y entonces, ¿por qué no se ha corregido el tramo? Si en el mismo SIGE y en la plataforma online de evaluación docente ya está corregida la información. Entonces, claro, usted dice, el problema es la resolución inicial. Bueno, pero estamos hablando de enero del 2018 que los sostenedores corrigieron esta información en el portal. Claro, la tentación es decir, mire, este es un problema legal, pero con posterioridad a eso, este propio gobierno ha presentado ley miscelánea, iniciativas para corregir carrera profesional docente. ¿Por qué no se incorporó ahí si es que, a juicio de ustedes, era un tema legal? Nosotros creemos que es un tema administrativo, pero si le queremos conceder el punto, ¿por qué no se corrigió ahí? Y, en definitiva, ¿cuáles son los plazos que se ha dado el CPIP? Porque usted dice, en su presentación termina señalando, estamos haciendo todos los esfuerzos posibles. Descríbame cuáles son esos esfuerzos posibles. Descríbalo. ¿Cuál es la acción? ¿Cuál es el medio de verificación? ¿Cómo se le pide a los profesores? ¿Y cuál es el plazo? Porque creo que eso es lo más responsable en este proceso. A muchos profesores les llegó ya un correo señalándoles que deben dar la prueba este año, a pesar de que ellos pudieron haber obtenido en el portafolio letra B, en la prueba de conocimientos disciplinarios letra C, con lo cual estarían encasillados en el tramo avanzado. Y ya hoy día les está llegando el correo para combinarlos a inscribirse en el proceso de prueba, porque ellos estarían en el tramo inicial y no en el tramo que les corresponde, que son tramos superiores, en este caso avanzado, experto 1. Nosotros también tenemos una lista de profesores y profesoras que están afectados por esta situación. Cuando yo escuchaba la presentación bien completa del CPIP y escuchaba al magisterio y efectivamente el nivel de respuesta, yo no sé si la directora las conocerá, el nivel de respuesta que le llegan a los profesores. No tiene nada que ver, directora, con la presentación que usted hace en el día de hoy acá, nada que ver. Entonces creo que ahí sería bueno que al menos usted le mandara al funcionario o funcionaria que entrega estas respuestas la presentación del día de hoy, para que tuviese un nivel de detalle un poco mejor. Mire, aquí una de las respuestas que me la envía una profesora. Estimada Liliana, respuesta a carrera docente. Mayores detalles, profesora. Con relación a sus bienios, podemos informar que a partir del pronunciamiento de 2 contralorías regionales, que es algo que usted ha planteado, en orden a que son los sostenedores los responsables de informar los bienios de su dotación, el CPIP implementó el año 2017 un mecanismo anual para que los sostenedores entreguen dicha información y así corregir las diferencias que aún persisten en el sistema de entrada en vigor de la ley. Nada más, julio del año 2019 este correo. Entonces es bien ambiguo, las personas y los profesores en este caso necesitan saber cuáles son las acciones concretas y los plazos además con que se van a llevar adelante las acciones. Otra de las respuestas que se entrega por el portal y que agradezco también a una profesora que está viendo esta sesión y que la manda, estimada Yesenia, junto con saludarle, informamos que el área jurídica se encuentra entregando respuesta a su caso vía Secretaría Ministerial. Desde esa fecha han pasado 6 meses, nunca ha recibido la profesora ninguna respuesta del CPIP. Entonces creo que es muy importante, presidente, que podamos obtener la nómina de estos 621 profesores que, según la información que tiene el CPIP, estarían con esta dificultad de haber sido mal encasillados, producto de que no se han consignado correctamente, no se han tomado las correcciones que ya han hecho los sostenedores en el portal en enero del año 2018. Y que solicitemos cada uno de los casos, los bienios que se informaron, los bienios que debieran tener y al tramo en el que debería acceder cada profesor y profesora.
Entonces, usted ha hecho alusión al tema del pago de la retroactividad, que creo que es importante saber cuándo eso va a ocurrir. Pero más allá de eso, un tema de agobio permanente para los profesores y profesoras es que se les conmine realizar un proceso de evaluación sin tener ellos que, de acuerdo a su propia evaluación anterior, tener que hacerla. Entonces, respecto de eso, a la directora, por su intermedio, ¿cuáles son las medidas que va a tomar el CPIP respecto de aquellos profesores que ya han sido informados que tienen que someterse a un proceso de evaluación, sabiendo la institución que no les corresponde evaluarse? Bien. ¿Se ofrece la palabra? ¿Otras preguntas, comentarios? ¿No? Bien, entonces... les pido, tenemos 10 minutos máximo para cerrar este primer punto de la tabla, porque tenemos un segundo punto de la tabla, tenemos invitados fuera, quedamos de abordar otro punto. Entonces, si pudiesen responder sintéticamente, tanto la directora, no sé si el subsecretario quiere también intervenir, y el colegio de profesores, pero tenemos 10 minutos en total para cerrar este primer punto. Ahí. Bueno, agradecer los comentarios. Primero, responder al representante del Colegio de Profesores. Me gustaría partir contando que estamos participando de una mesa de trabajo con el Colegio de Profesores, que yo creo que de alguna forma también recoge la problemática que se ha planteado y la intención de poder ir resolviendo de manera conjunta los problemas que se han generado con respecto a los instrumentos, a la corrección de instrumentos y a la entrega de resultados, que eso tiene una programación, ¿no es cierto? Estamos ya en ello, así que yo creo que es una buena instancia de encuentro y de acercamiento. Nosotros creemos que el Colegio de Profesores efectivamente puede ser un agente que nos puede también ayudar y contribuir a la entrega de información y también a eso, que esa información llegue a cada uno de los docentes. En ese sentido, quisiera decirle que yo comparto de alguna forma lo que se ha planteado en términos de lo difícil que era comunicarse con el CPIP, y en ese sentido, si ustedes analizan las respuestas y las consultas que se hicieron sobre todo en los años 2016-2017, ¿no es cierto?, llegaron a ser alrededor de entre 5.000 y 8.000 consultas y reclamos mensuales, ¿ya? Estas consultas eran realizadas por docentes y por sostenedores, ¿ya? Y efectivamente los tiempos de respuesta eran alrededor de 140 días en el caso de docentes, 214 días promedio en el caso de sostenedores. O sea, lo que se está diciendo en términos que había 4 meses de espera era real, ¿no es cierto? Era un sistema que se estaba instalando, que de alguna forma no se previó lo sensible que era este tema y que de alguna forma esto iba, como les decía, hay un sistema que tenía que aprender a declarar y efectivamente comunicarse con el CPIP es difícil y creo que sigue siendo complejo, estamos en ello, pero de alguna forma se tomaron las siguientes medidas, se instaló un sistema CRM, se reforzó el equipo de carrera docente para atención. Tenemos que seguir trabajando en ello, ¿no es cierto? El año 2018 se bajaron los tiempos de respuesta a 87 días en el caso de docentes y 15 días en el caso de sostenedores, y actualmente los tiempos de respuesta son de 21 días en el caso de docentes y 3 días en el caso de sostenedores. Como les digo, reforzando el equipo y mejorando. Yo creo que sí es cierto que falta en términos de que por ser sensible este tema, de repente no bastan, tiene que ver con el contenido de la respuesta, ¿no es cierto? En que de repente la cantidad de reclamos que se genera, de repente son respuestas masivas y en ese sentido, ¿no es cierto?, no necesariamente resolvemos el problema y tenemos que hacer más esfuerzos en que este trato pueda ser más personalizado, se pueda atender el caso particular, que no siempre, dado la magnitud de consultas que se hacen. Pero en ese sentido, creo que yo comparto en que es un tema en que, como les digo, hemos mejorado, tengo los datos que se los puedo mostrar en cómo a través de la plataforma y del mismo equipo que, digamos, está el doble de personas que el año 2017 respondían estas respuestas, o sea, y hoy día tenemos alrededor de 500 consultas mensuales, o sea, se ha bajado de 5.000 a 500 reclamos mensuales, lo que indica que también hay un cierto dominio, manejo y conocimiento y tranquilidad de parte del sistema, lo que no significa que
tengamos que seguir manejando, y en ese sentido creo que el Colegio de Profesores también puede ser, como les decía, un tremendo agente en poder mejorar. Yo soy profesora de profesión y en ese sentido creo que este es un tema sensible, relevante, y si uno quiere realmente reconocer la docencia, es un sistema que tiene que funcionar bien. Haciendo alusión brevemente a lo que dice la senadora Proboste, creo que es importante el caso de los docentes que están en tramo inicial. Tenemos identificados que son alrededor de 400 casos los que, dado el sistema, ¿no es cierto?, como ellos están en trama inicial, errado inicial, el sistema que está a cargo de la aplicación de la prueba, que es la agencia de calidad, los tiene como que debieran evaluarse este año nuevamente, ¿ya? Quiero decir que los tenemos identificados, ya desde la agencia nosotros hemos estado en coordinación con la agencia ya no los está incluyendo en los llamados, ¿no es cierto? Sin embargo, efectivamente recibieron un primer llamado. Y nos hemos dado un plazo que tiene que ver con el 30 de octubre para contactarnos con cada uno de ellos, porque pensamos que la respuesta, ¿no es cierto?, puede estar ya la respuesta de Contraloría, entonces la respuesta puede ser más compleja, más completa o menos completa, ¿no es cierto?, pero en todo caso, igual, ¿no es cierto?, ya hemos estado contactándonos con varios, pero tenemos la nómina y en ese sentido, como les digo, nos hemos dado un plazo porque ellos no tienen que dar esa evaluación, ¿no es cierto?, y en el caso de que, no sé, en algún caso por error la dieran, eso tampoco tiene ni un tipo de multa ni nada, porque ellos efectivamente tienen un tramo superior y no les corresponde dar esa prueba. Eso. Señor Carlos Díaz, Colegio de Profesores. ¿Quería hacer una consulta? Ya. Sí, bueno, reiterar un poco en el mismo tenor. Yo creo que aquí los profesores están siendo doblemente castigados o doblemente sancionados. Y eso es preocupante, porque por un lado aparecen en un tramo que no les corresponde. Y efectivamente, más allá de lo retroactivo incluso, igual tenemos nosotros por ahí algunos casos que lo retroactivo no ha funcionado. Lo quiero aquí señalar, que me gustaría... Vamos a tomar los antecedentes porque es importante escuchar de que si es que se determina y se resuelve de que efectivamente había un error y eso se va a pagar con efecto retroactivo, pero aquí hay varios casos en varias regiones del país en donde los sostenedores no han hecho el pago retroactivo. Así que yo lo planteo porque entiendo que si lo está diciendo la directora es así como debe operar y vamos a oficiar en su momento al CPIP informando los antecedentes donde esto no haya ocurrido, ¿ya? Pero yo decía que el tema central tiene que ver con esta doble sanción que reciben los profesores hoy día, en donde lamentablemente mal encasillados, no por culpa de ellos, hay un tema, se resuelve de que no es así, y eso que le permitiría tener incluso otras condiciones, no solo económicas, sino que también de poder optar o no a ser evaluados, también lamentablemente no se les otorga, ya que en esta condición ellos siguen siendo evaluados tal cual como si hubiesen quedado mal evaluados. Ahora, por otra parte, también yo quiero reiterar en el tema de los protocolos. A nosotros nos parece importante y tal vez en la página web dejarlo claro, porque en realidad no existe claridad por parte de las profesoras y profesores del país de que efectivamente aquí haya protocolos de cómo y de cuánto y de en qué tiempo se responden las consultas al CPIP. Cuando se habla de que hay 5.000, 8.000 consultas en un mes, da cuenta de que indudablemente era un tema en su momento, que eso ha ido bajando, que obviamente generó mucha complicación, mucha duda, pero todavía siguen 500 preguntas mensuales, como lo dice la directora. Pero yo también quiero señalar que hay muchos profesores que se aburrieron de preguntar. Quiero ser también súper claro. Esos 500 que bajó de 8.000 o de 5.000 a 500 es porque aquí hay muchos profesores que ya se cansaron y dijeron, ¿sabe qué? El CPIP mejor no preguntemos porque no responde nada o no responde lo que uno le está preguntando. Y la verdad que hay mucho cansancio y frustración también en el profesorado por, repito, las respuestas que daba esta institución. Eso nada más, presidente. Muy bien, muchas gracias. No sé si su secretario quisiera completar algo y luego la senadora Yana Proboste. Muy breve, presidente, muchas gracias. Bueno, la directora del CPP ha sido bastante clara, así que no voy a repetir en eso, pero sí creo que es relevante dejar en evidencia la complejidad de la implementación de esta reforma y cómo el CPP ha estado trabajando precisamente en asegurar la mejor implementación de un cambio que es bien profundo. O sea, todos aquí tenemos plena conciencia de la modificación que implica para el sistema de educación, el sistema de desarrollo profesional docente, hay una cultura, incluso de profesores que nunca habían estado incorporados, que son los de los establecimientos particulares subvencionados, con la cual también hay que ir trabajando y en ese sentido
yo quisiera aprovechar esta oportunidad para destacar el trabajo que se ha hecho desde el CPIP para ir haciéndose cargo de una reforma que es compleja y que va, al menos desde la impresión que yo tengo, va bien encaminada a ir cerrando los flancos que se presentaron originalmente. Y dejar plantear también un tema que yo creo que es relevante, que tiene que ver bien con un diseño de política, y es cómo de alguna manera el sistema de desarrollo profesional docente, la implementación y la complejidad de esa implementación, que es lo que aquí en parte se ha dado cuenta, también genera ciertas tensiones respecto del rol, uno podría decir el rol esencial del CPIP. O sea, el CPIP ha ido girando su rol y hoy día el grueso de su tiempo y dedicación están dados a la gestión de las consecuencias de remuneraciones, que son muy importantes, y también hay otro rol que es fundamental, que es el de perfeccionamiento, investigación, capacitación, en el cual también se está trabajando. Y por tanto, hoy día la presión que existe sobre el CPIP para poder combinar las nuevas atribuciones que tiene, que dicen en relación con la gestión, uno podría decir, de remuneraciones de los docentes, sin dejar de lado su función esencial, que es la del perfeccionamiento de los mismos. Creemos que es importante dejar eso también, relevar esa atención y aprovechar la instancia para mostrarte que efectivamente SPP está trabajando en ambos frentes, y eso, por supuesto, que implica un trabajo importante. Gracias, presidente. Muchas gracias. Por último, señora Llana, por usted, para cerrar este primer punto de la tabla, porque tenemos invitados. Sí, súper breve, un minuto. Lo que pasa es que me preocupa, digamos, la respuesta que ha dado la directora, que van a contactar a estos 400 profesores que ellos ya tienen identificados, que no les corresponde hacer la evaluación como fecha hasta el 30 de octubre, siendo que el plazo culmina la próxima semana, directora. Entonces ahí hay fechas que no calzan, la verdad. Y por otro lado, cuando se dice, mire, hemos estado trabajando en estos dos frentes, yo tengo aquí una información que el CPIP subió en su página oficial en diciembre del año 2018. Diciembre del año 2018, señalando que toda la información actualizada de los bienios comenzará a verse reflejada en el pago de asignaciones desde marzo del año 2019. Nada de eso ocurrió. Entonces, por eso que es bien importante que en la información que usted nos entrega vengan los plazos, porque aquí la propia página del CPIP, insisto, página subida en diciembre del año 2018, dice que, dado que ya se habían actualizado los errores en los bienios, pero nada de eso ha ocurrido. Entonces, en eso difiero de lo que ha planteado el subsecretario. Quedamos, hubo una solicitud de información. Sí, 610, porque no vamos por a escrito. La cifra, sí. 121, veamos los que tiene, y particularmente estos 400, pero la información es bien importante saber Con los plazos, cuántos eran los bienios que se informaron, cuántos son los bienios que se actualizó la información, en qué tramo se encasilló inicialmente, cuál es el tramo que les corresponde. Si es posible hacernos llegar esa información por escrito, un plazo, no sé cuánto razonablemente pudieran recabar esa información, ordenarla para hacerla llegar a la comisión, una semana, 10 días. No, obviamente, eso... En términos de entregar la nómina la próxima semana. Ya. En términos que Pero entrega la nómina en carácter reservado, la venimos a ver acá. Hay procedimiento para eso. Perfecto, la próxima semana entonces. Muy bien, lo dejamos consignados para la próxima semana. Agradecemos nuevamente el Ministerio de Educación, su secretario, la directora del CPIP y el representante del Colegio de Profesores. Muchas gracias. Los liberamos este primer punto de la tabla y hacemos pasar a los invitados del segundo punto, por favor. ¿Una nueva presentación? Ya. Del segundo punto. Mientras tanto voy a decir el... Muy bien. Tenemos como segundo punto de la tabla continuar con el estudio en particular del proyecto de ley, segundo trámite constitucional que regula la exhibición y ejecución artística de los bienes nacionales de uso público, boletín número 8335-24. Sí.
Tenemos invitados de la... Pues que estaban afuera, no han ingresado todavía. Tenemos como invitados para este segundo punto de la tabla, saludamos representantes de la Municipalidad de Valparaíso, la Alcaldía Ciudadana, la abogada Daniela Fernández, el señor Sebastián Redolés, Daniel Fernández, abogada de la Administración Municipal, y Gonzalo Rabanal, ¿no? Sí, del Departamento de Cultura. De la Dirección de Desarrollo Cultural de la Municipalidad de Valparaíso. Recordemos que quedamos en la sesión anterior, fue una propuesta de la Comisión, saludamos también a los representantes del Ministerio de la Cultura y las Artes, los asesores Loreto Newman y Raimundo Varela. En la sesión pasada habíamos acordado escuchar la experiencia de la ordenanza municipal y el trabajo que han estado desarrollando desde la Municipalidad de Valparaíso, de la Alcaldía Ciudadana, para luego acordar, solicitar en la sala, abrir un nuevo plazo de indicaciones para ya tramitar en el fondo las indicaciones y la discusión en particular de este proyecto de ley, que recordemos es muy antiguo. Bien, entonces escuchamos en primer lugar, no sé en qué orden tenemos 20 minutos aproximadamente para después recoger preguntas y comentarios de los senadores y senadoras. No sé quién quiere comenzar. Sí, Sebastián Redolés. Muy buenos días. Presidente de la Comisión, senador Latorre, senadoras, senadores presentes, artistas presentes, muy buenos días. Mi nombre es Sebastián Redolés, soy encargado de contenidos y programación de la Dirección de Desarrollo Cultural de la Alcaldía Ciudadana Valparaíso. Presento además a mis compañeros y compañeras, Daniela Fernández de Administración Municipal, Gonzalo Rabanal de la Dirección de Cultura. Saludamos el proceso al que se está dando lugar, lo consideramos muy oportuno, urgente, necesario. Saludamos también a las distintas agrupaciones que han estado abocadas a todo lo que significa la conformación de este proceso. Sidarte, Simuval, el Centro Cultural Invasión Callejera, Carpa Azul y todos los artistas y creadores que han estado preocupados de esto, que sin duda marcará el destino de estas expresiones. Venimos a mostrar nuestra experiencia, la experiencia a la que se ha dado lugar y como podremos ver aquí en la presentación tiene su raigambre en la expresión ciudadana que se ha dado lugar gracias a los congresos culturales ciudadanos. Creemos que es oportuno traerla a esta mesa, agradecemos la invitación justamente por ello, suponemos que será nutritivo para lo que es la discusión de este proyecto de ley. Si puede pasar a la siguiente. Gracias. Bueno, estamos, ¿cierto?, en Valparaíso, Ciudad Patrimonio de la Humanidad ante la UNESCO. El Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio tiene su sede en esta ciudad. Además, el expediente de la música de la bohemia tradicional de Valparaíso está incorporado como patrimonio cultural inmaterial en Chile ante la UNESCO. Y estamos a puertas, además, ahí dice de postular, pero ya ha sido postulada esta ciudad como ciudad creativa en el campo de la música ante la UNESCO. Estamos a la expectativa ahora de obtener esa nominación. Bueno, en particular respecto del arte callejero, señalar en primer lugar que existen distintas categorías y ahí hay un aspecto relevante a propósito de la discusión de esta ley. Hemos detectado que existen a nivel performático, vale decir, de artistas que realizan una expresión en el arte callejero, distintos niveles y que ahí lo hemos categorizado. Hay artistas callejeros de tradición, como lo son los chinchineros, los organilleros, los músicos de la bohemia tradicional porteña, las estatuas, los titiriteros. Tenemos los artistas y compañías contemporáneas que realizan montajes teatrales, circo contemporáneo, bandas locales, etcétera, y artistas en formación. Ya estamos hablando ahí de distintos niveles de expresión. Sigamos a la siguiente.
Como bien les señalaba, esto tiene su raíz en los congresos culturales ciudadanos a los cuales convocó la Dirección de Cultura durante el año 2017. Y ahí tenemos una línea de tiempo que desde ese entonces hasta el presente ha venido dando forma a una ordenanza de artes callejeras. Esto fue señalado en los congresos culturales, vamos a ver en la siguiente diapositiva. Allí la gente expresó lo que es el sentir ciudadano. Las ordenanzas debieran contener la voz de las organizaciones sociales, se señaló en la Caleta Portales en el 19 de agosto del 2017, en el primer Congreso Cultural Ciudadano. Con posterioridad se señaló el 11 de enero del 2018 en la Casa Consistorial, aquí en Valparaíso, la necesidad de impulsar una ordenanza que favorezca el desarrollo de aquellas expresiones artísticas que otorgan sustento a sus cultores. En definitiva, gracias a esto es que dimos lugar a este proceso. Bueno, conforme se toma cuenta de esta necesidad, desde el municipio nos abocamos entonces a la identificación de aquellos aspectos que significan el arte callejero para la ciudad. Y así como le mapeamos dentro de la ciudad de Valparaíso los lugares donde más frecuentemente se realizan este tipo de expresiones. Y ahí llegamos a 16 puntos dentro de la ciudad. Al mismo tiempo realizamos encuestas a la ciudadanía, se levantaron cerca de 480 encuestas, donde aquí hay un dato que es no menor. El 80% de los encuestados señaló tener una actitud favorable, frente a un 20% que simplemente manifestó indiferencia. No se mostraron aquí actitudes absolutamente favorables ni actitudes absolutamente negativas hacia estas expresiones. Al mismo tiempo, frente a la pregunta de si creían que el municipio debía abocarse a la regulación de estas expresiones en el espacio público, un 78% señala que el municipio sí debe hacerse cargo de esta regulación. Con posterioridad levantamos plenarios y se constituye una mesa técnica integrada por artistas, vecinos, locatarios de la ciudad y es allí donde fuimos dando lugar a esta ordenanza de artes callejeras, ¿ya? El objetivo de esta ordenanza es regular, fomentar y proteger las actividades artístico-callejeras desarrolladas en el bien nacional de uso público, que son retribuidas monetariamente en forma voluntaria por la comunidad, dado que potencian cultural, patrimonial y turísticamente a la ciudad. De esta manera se busca asegurar una coexistencia armónica y segura entre él o la artista callejero o callejera y la comunidad en general. No se sujetarán a esta ordenanza aquellas expresiones artísticas ligadas a la artesanía, no menor, el circo realizado bajo carpa con cobro de entradas, ni los eventos masivos. Esa definición fue construida en conjunto con la ciudadanía presente, artistas, comerciantes, transeúntes que participaron de estos plenarios y mesa técnica. A continuación, Daniela Fernández va a presentar las diferencias entre el uso común y uso privativo del bien nacional de uso público, que también marca un aspecto relevante para la construcción de esta ordenanza. Buenos días, presidente. Buenos días, senadoras y senadores presentes. La municipalidad, por ley orgánica constitucional de municipalidad, en el artículo 5, se le otorga como atribución esencial la de administrar los bienes municipales y nacionales de uso público, incluido el subsuelo existente de la comuna, salvo que en atención a su naturaleza o fines y de conformidad a la ley, la administración de estos últimos corresponda a órganos de la administración del Estado. La misma Ley Orgánica Constitucional, en el artículo 63, letra G, establece que es atribución del alcalde el otorgar, renovar y poner término a permisos municipales. La finalidad, como decía esta ley, de nosotros es regular el espacio público y uno de los sujetos a regular dentro de este espacio público son los artistas callejeros. Además, hemos regulado las filmaciones y la fotografía. Estamos en proceso de elaborar una ordenanza también de artesanía y de una ordenanza de artes gráficas callejeras que contemple el muralismo, los grafitis y los mosaicos. Concretamente, en el caso de los artistas callejeros, entendemos que el uso público, o sea, el uso del bien nacional de uso público, puede hacerse de manera privativa o a través de un uso común. En el caso del uso privativo se requiere permiso y en el uso común no se requiere permiso.
Para sostener esto nos basamos en jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que cita la doctrina de Jorge Reyes Riveros y Patricio Elwin Azoka, en sentencias, por ejemplo, la 1281 del 2009, la 1849 de 2010, 1863 del 2010, etc. ¿Qué caracteriza el uso común del bien nacional de uso público? El uso común corresponde a todos en general y sus características principales es que es anónimo, temporal y no requiere título alguno. Y se rige por ciertos principios que son la igualdad, pues todos concurren al uso en igualdad de condiciones, la libertad, porque no hay más restricciones que las expresamente establecidas, y la gratuidad. Además, contempla ciertas limitaciones, como que se debe respetar el destino del bien, de modo que no cause daño que impida o menoscabe su uso, y se debe respetar el uso que las otras personas hagan del bien, y además se debe respetar la reglamentación que haga la autoridad. Nosotros entendemos que no todos los artistas callejeros deben someterse necesariamente a un permiso municipal, porque esto burocratizaría su labor, que es base importante o principal de su sustento diario. Y además, como se ha sostenido, hay una escuela de artes populares en la calle, y lo que nosotros no queremos restringir es esa escuela, ¿ya? Por tanto, en ciertos casos que contempla la ordenanza, como respecto de ciertas zonas saturadas o cerca de establecimientos educacionales en periodo de clase, o respecto de hospitales y clínicas, es necesario la obtención del permiso y, por tanto, un uso privativo del espacio público, que se caracterizaría por un uso exclusivo y excluyente del bien, y por lo tanto que exige un título habilitante, que puede ser en este caso el permiso precario. Eso. Bien, sigamos con la siguiente. Perdón, ¿quién va a exponer ahora? Vale, la presentación, vale. Ahí, ¿cierto? Pasemos a la siguiente diapositiva. Bueno, recordemos que los objetivos de esta ordenanza, que han sido consensuados con la ciudadanía, son el fomentar, proteger y regular estas distintas expresiones. Bueno, uno de los instrumentos que se fundan con la creación de esta ordenanza es la Comisión de Artes Callejeras, que está compuesta por miembros de la Municipalidad de Valparaíso y artistas callejeros. Su función principal es: 1. Asesorar a la municipalidad en cuanto a la elaboración e implementación de políticas públicas en materia de artes callejeras. 2. Actualizar la ordenanza en colaboración con vecinos, vecinas y locatarios y locatarias de la ciudad. Y 3. Crear un registro de artes callejeras. Bueno, con posterioridad a la conformación de esta iniciativa, ella ha sido socializada y complementada al mismo tiempo con distintos actores dentro de la ciudad. Ahí se ven fotografías con la Asociación Gremial de Locatarios Nocturnos de Valparaíso. También participó Carabineros de la segunda comisaría de Valparaíso. Ahí hay un pequeño error. Fueron instancias sumamente claves. Están los vecinos también de la llamada Zona Roja de Valparaíso, quienes también formularon sus apreciaciones. Y, bueno, en síntesis, la ordenanza propiamente tal ha sido construida con infinidad de actores y estamentos dentro de la ciudad. Por tanto, estamos en presencia hoy día de un instrumento que está a puertas de aprobarse en Consejo Municipal. Ya hemos cruzado todo un proceso que ha tomado bastante tiempo. Recordemos que comenzamos en agosto del 2017 y ya estamos en octubre del 2019. Entonces, ha sido un proceso que ha tomado su tiempo, pero que hoy día nos tiene como ciudad bastante contentos, satisfechos respecto de los resultados que ella ha ido generando. También con los artistas hemos logrado un consenso que, digamos, es destacable. Eso. A continuación, Gonzalo también va a hacer referencia a la ordenanza de artesanía de Valparaíso, que funda otro proceso, y ahí es también lo importante, que consideramos que es un aporte para esta discusión, ¿no? Que estamos distinguiendo que hay especificidades en estas expresiones, no a todas las podemos regular bajo un mismo marco normativo. Bueno, saludarlos también a todos. Gracias por la oportunidad también de comentar algo que para nosotros como Dirección de Cultura ha sido bastante importante en este periodo, que tiene que ver con tratar de regular, ordenar
un espacio público que también es bastante agitado en una ciudad tan importante e inusual como Valparaíso. Son muchas las fuerzas que conviven dentro del espacio público y que cada una obviamente quiere tener su espacio. Y eso hemos tratado de iniciar un proceso tomando como referencia el proceso de la ordenanza de artes callejeras, cuestión también a considerar de que el procedimiento realizado también genera una ruptura bastante interesante dentro de una comuna como Valparaíso y que ojalá se extienda también a la quinta región y así sucesivamente, que tiene que ver con un procedimiento participativo vinculante. Eso marca inmediatamente un antes y un después en la construcción de ordenanzas. Nosotros leyendo, hojeando la minuta del proyecto, señala, por ejemplo, de que estas ordenanzas se pueden realizar en 90 días. Eso siempre y cuando se considere una ordenanza un poco de arriba hacia abajo. Es decir, bajo la consideración de un ejercicio más que nada de regulación y de burocracia. Pero la particularidad que tiene en este caso las ordenanzas que se han venido desarrollando tiene que ver con esa impronta de participación ciudadana vinculante. En ese ejercicio es que nos hemos ido interiorizando y viendo la necesidad de aquello, la artesanía tiene propiamente tal un rol importante en la ciudad, no solamente para la protección también del artesanado propio de la ciudad, sino que también porque cada una de las regulaciones busca también concatenar un ejercicio económico y turístico propio de la ciudad de Valparaíso. Darle potencia a esa imagen ciudad que ya todos conocen, pero que no se ha ido regulando y por lo tanto queremos fomentar ese ejercicio económico, turístico y que al final del día propende a un mejor trabajo para cada uno de los artistas, como también promueve el trabajo para otro ámbito de la ciudad, sobre todo en el sector de servicios. Es así como señalaba Sebastián y Daniela, ¿cierto? Se ha avanzado en la ordenanza de artes callejeras, propiamente tal también se ha hecho con la artesanía, también se ha hecho con lo fílmico, con el ejercicio fílmico de la ciudad de Valparaíso. Acabamos de establecer un convenio de colaboración con Fábula, por ejemplo, una de las grandes productoras a nivel nacional, que nos permitió tener a Emma en su exhibición de Avant Premier. Pero es una ciudad filmada absolutamente y completamente en Valparaíso. Es decir, la imagen ciudad de Valparaíso se transita, ¿cierto? Tiene como vehículo el cine. Y hay un ejercicio constante, publicitario, cinematográfico, que también cabía necesariamente regularlo y hoy día también hay una ordenanza de ello. Esto lo hago notar porque una ordenanza o una ley que propenda no generar una distinción puede caer en abstracciones que no van a comulgar de buena manera con las distintas ramas y ejercicios del arte en lo callejero, ¿cierto? Bueno, y la ordenanza de artesanía la hemos venido trabajando también con algo que también esta participación vinculante debe ir de la mano, que tiene que ver con la construcción en paralelo de una orgánica de los artesanos, por lo tanto se constituye también una mesa comunal. ¿Por qué ello pasa a ser importante? Porque emplaza también a los mismos artistas a coordinarse, a cooperarse de otra manera, mucho más fraterna y hermanada. Porque también después la misma ordenanza puede ser, es dinámica su construcción, por lo tanto también cuando ya sea ejecutada, en algún momento van a haber muchas cosas que corregir. Es así también que a nosotros nos interesa fundamentalmente tener la posibilidad de que después también haya una fiscalización de esta misma ordenanza, sino que hay letra muerta, no hay nadie que fiscalice, que regule o que promueva la regulación a buena hora de lo que se ha acordado entre todos. Así que esa distinción también ha sido importante con los artesanos. No todo se puede llamar feria de artesanía. Eso también es súper importante para la comprensión particular de cada uno de los roles de los artistas. No todo se puede llamar artesanía y por lo tanto también en paralelo hemos ido viendo la necesidad de levantar otra ordenanza que tiene que ver con los productores culturales. Productores que tienen también una importancia fundamental en la ciudad, puesto que promueven la imagen ciudad por una serie de artículos, pero que son construidos en serie. Y eso también es importante irlo regulando.
Eso para nosotros ha sido fundamental. Esto también, cabe mencionarlo, se regula. La ciudad, por ejemplo, de Valparaíso también tiene un comité de concesiones que administra y aconseja al alcalde en particular para tomar buenas decisiones en el uso del bien nacional de uso público. Así que eso, por mi parte, les quería compartir, complementando la exposición de mis compañeros y compañeras, para que pasemos a las consultas, ¿cierto?, a las dudas que ustedes tengan para poder ir aportando a esta gran e importante discusión, entendiendo la particularidad de una ciudad como Valparaíso, pero también la particularidad de cada una de las ciudades de Chile. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. La presentación de la Alcaldía Ciudadana de Valparaíso. No había mencionado, pero nos acompaña como oyente en esta sesión. De la compañía tuvo intervenciones la codirectora, señora Marion Díaz, que también vino a la sesión anterior, y la actriz y miembro del Centro Cultural Invasión Callejera, señora Bárbara Asenjo. ¿No está? No está por aquí, me habían dicho que... allá está, sí, no había visto. Y del Sindicato de los Músicos Callejeros de Valparaíso, la presidenta, señora Melissa Johnson. Muchas gracias por venir. ¿Se ofrece la palabra? ¿Preguntas, comentarios? Sí, señora Ena Fonbean. Yo primero agradecer el esfuerzo que han hecho para contarnos la experiencia que han tenido. Y a mí la verdad es que me gusta mucho la forma en la que se han acercado al tema, que no lo quiero poner como problemática, sino que a la temática. Me parece muy atractivo el que uno defina cuáles son el uso no privativo. Mi pregunta es si es que, y estoy como llegando a esa conclusión, la verdad, no lo sé, y por eso quiero hacer la pregunta, es si es que necesitamos entonces ley. Estoy como llegando a la conclusión que parece que no necesitamos ley. Eso un poquitito, porque tal como lo plantean ustedes, claro, uno podría decir... el problema es que tenemos muchos municipios donde no se hace el ejercicio de hacer una ordenanza. Entonces uno podría decir, ¿sabes qué? Entonces hagamos una ley que diga hay que hacer una ordenanza y que tenga estas características, digamos. Y que sea construida de esta manera. Pero más que eso, no. Ahora quizás tampoco para eso necesitamos ley. A mí me preocupa más bien que nosotros entramos en una lógica en que, por lo menos a mí me preocupa, y yo lo planteaba en la sesión anterior, que uno diga, usted tiene que inscribirse y la inscripción se hace en el ministerio está lejos, no sé, como que... Entonces mi pregunta es como bien directa, ¿necesitamos ley o no? Quizá no necesitamos ley y dejamos el asunto acá. Ahora, yo entiendo que quizá esta no es la problemática de Valparaíso en este minuto, pero de que hay otros municipios donde el problema es que no dejan que los artistas se presenten y se produce como una tensión permanente entre los artistas y carabineros. Entonces, esa es más bien mi pregunta. ¿Es necesaria la ley, sí o no, desde la perspectiva de ustedes? Yo quisiera agregar otra pregunta. Claro, ustedes en el proceso separaron lo de artesanía, ¿no? Artesanía, circo, también todo lo que implique cobro, una transacción comercial. Quisiera preguntarles sobre ese proceso de la ordenanza, sobre todo con artesanos, porque en el origen de este proyecto de ley, organizaciones de artesanos justamente, que lo discutíamos en la sesión anterior, han estado empujando este proyecto de ley, por la necesidad justamente de que esto queda al arbitrio, a la voluntad de cada municipio, de cada alcalde de turno, si tiene la voluntad o no de regular esto, y ahí está todo el tema de que también se ha abordado en sesiones anteriores, la cierta criminalización o en el fondo persecución policial. Entonces está ese problema, y también la distinción de los artesanos que también viven de su artesanía, creación propia en sus talleres, en sus casas, etcétera, versus la persona que vende productos, poníamos el ejemplo importados de China, digamos, ¿no? Como el comercio ambulante, etcétera. Eso, como distinguir ese aporte cultural de la artesanía, y que también hay gente que vive de aquello. Entonces,
si pudieran profundizar un poquito en el ámbito de la artesanía, ¿no? Sobre todo de la artesanía. Y luego preguntarle, bueno, ahí tenemos que tomar una decisión con el Ministerio, los representantes del Ministerio de Cultura, de cómo seguimos en términos de abrir este periodo de indicaciones y todo eso, ¿no? No sé si... Bueno, recogemos entonces las preguntas, comentarios tanto a la alcaldía como al Ministerio después. Ya. Hoy, bueno, en nuestra presentación inicial nos saludamos a los representantes del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Un saludo cordial de parte de la Alcaldía Ciudadana. Bueno, respecto de la pregunta de la senadora, si acaso necesitamos ley, bueno, efectivamente creemos que sí, saludamos, como dijimos al inicio, el proceso, lo creemos urgente, necesario. Ahora, bueno, Valparaíso ha tomado la iniciativa por demanda ciudadana y hemos generado esta ordenanza, pero existen artistas en otras comunas que están en la desprotección total y por tanto sí existe la necesidad de que el Estado haga un llamado desde el Poder Legislativo a regular estas expresiones, fomentarlas y protegerlas por sobre todo. Y si había un aspecto que nosotros rescatábamos del proyecto de ley era fundamentalmente el que no iban a estar ellos sujetos a la confiscación de sus herramientas de trabajo, no podían ser apercibidos por estar realizando esta labor, que es una labor de sustento para su familia en la mayoría de los casos. Ahí en la encuesta que nosotros realizamos logramos detectar que prácticamente el 90% de los artistas que efectúan su labor en la calle se sostienen en torno a esta actividad. Entonces, no es menor el que les podamos otorgar un marco regulatorio, pero por sobre todo de protección y de fomento. Ahora, sí somos partidarios de más bien formular un proyecto de ley distinto, porque el que está hoy día en discusión adolece de todas las especificidades que nosotros mismos hemos ido recogiendo en la calle. Vale decir, todas estas expresiones que se desarrollan en el bien nacional de uso público tienen sus especificidades y no pueden ser todas normadas bajo un solo cuerpo legal. Son muy complejas todas ellas. La artesanía implica en muchos casos una transacción. El arte performático, el artista que está parado en la calle tocando la guitarra o siendo estatua o mimo, no realiza una transacción. Lo que están haciendo ellos es realizar una expresión que en muchas ocasiones es retribuida monetariamente en forma voluntaria por la comunidad. Entonces, son realidades muy distintas. Son realidades muy distintas. ¿Ustedes levantaron los lugares donde se podía hacer uso del espacio no privativo sin permiso? Eso lo hicieron a través de consultas, ¿cierto? ¿Eso fue así? ¿Lo entendí bien? Perdón. ¿Ahí está funcionando? Ya. Nosotros lo que básicamente hicimos fue, junto a vecinos y a artistas, identificar aquellos espacios que están saturados. Entonces, en definitiva, lo que hacemos es señalar aquellos espacios que requieren necesariamente de un permiso. Y es ello... incluso cuando no es privativo el uso. Y es ello lo que nosotros estamos consignando en esta ordenanza. Hay espacios de alta saturación dentro de la ciudad, como lo son el sector Bellavista, por ejemplo, Plaza Aníbal Pinto. Son sectores de alta demanda, de complejidad y, por tanto, ya con la aprobación de esta ordenanza, para poder hacer uso de estos espacios, se tiene que necesariamente solicitar un permiso en las cercanías a un hospital, en las cercanías a determinados sectores de la ciudad, pero fundamentalmente la ciudad se libera para el uso del espacio público mediante estas expresiones, y son determinados sectores los que nosotros establecemos que hay que pasar por comité de concesiones del municipio para solicitar el permiso. Entonces, en estos espacios que ustedes dicen aquí está saturado, un chichinero, por ejemplo, ¿tendría que pedir permiso? Voy a profundizar en ese punto porque... Para entender bien... Sí.
Lo voy a graficar como que la regla general en Valparaíso es el uso común del espacio. Una persona que toca guitarra tiene el mismo derecho a usar el bien nacional de uso público que dos personas que están conversando en el banco de una plaza, ¿ya? Pero hay ciertas circunstancias en que el uso pasa a ser privativo y por lo tanto requieren requieren un permiso. Y que es en el caso de zonas saturadas, en el caso que requiera una infraestructura determinada que altere un poco el libre tránsito de las personas, en el caso que el volumen que utilizan supere ciertos decibeles, en el caso de que se encuentre en ciertas zonas de especial cuidado, como son los hospitales, las clínicas, los centros educacionales en momentos en que haya clase, en lugares en que se impida un poco el acceso a viviendas o a locales comerciales y cuando se realicen fuera de los horarios establecidos para el uso común, que es, me parece que de 9 a 22 horas. En todos esos casos se va a requerir un permiso y someterse a la burocracia interna de la municipalidad y claro, eso le asegura un uso para ellos exclusivamente y pueden marginar de ese espacio a otros artistas o a otros fines del bien. Me gustaría profundizar un poquito la pregunta de que yo creo que es muy necesaria una regulación porque en no todas las municipalidades está este orden respecto del bien nacional de uso público. Y en el bien nacional de uso público no solamente están los artistas callejeros, sino también están los artesanos, la reventa, el comercio ambulante y una diversidad, las mesas y sillas, las ferias hortofrutícolas, una diversidad de usos y que detrás de esos usos siempre está el trabajo invisible de una parte importante de la sociedad. Entonces, claro. Entonces, al regular estas distintas expresiones artísticas, ojalá de manera diferenciada, porque cada sujeto tiene sus dinámicas especiales y que es necesario abordar en profundidad para que la regulación tenga efectos en la vida común. Y además porque estamos hablando de trabajo, como dije anteriormente, y además porque estamos hablando de fomento a las artes. Entonces el Estado tiene que ser garante también de ese fomento a las artes y de ahí viene como la imperante necesidad de este mandato hacia las municipalidades en el sentido de ordenar o que deben establecer una regulación respecto del bien nacional de uso público en estos tres sentidos. Eso. Con respecto a la artesanía, el requerimiento nace propiamente tal y eso también está, como usted bien decía, senador, en el impulso de este proyecto de ley de distinguir. Estaba siendo regulado la artesanía bajo la ordenanza de comercio ambulante. Entonces, eso no le permitía trabajar de manera protegida y cómoda. Y entonces se ha generado esta distinción entre lo que es comercio ambulante, lo que es artesanía, lo que son productores culturales. En ese ejercicio se ha estado trabajando, estamos nosotros ahora teniendo más o menos cada 15 días la jornada de participación con la mesa técnica para ir estableciendo también la zonificación o regulación del espacio, también buscando los polos turísticos para poder avanzar en los mejores lugares, también procurando de que no nazca un sentimiento de privatización del espacio, por lo tanto también hay rotatividad de los artesanos y artesanas de Valparaíso, también otorgando un porcentaje que permita otros artesanos, hay una circulación de artesanos y artesanas por su espíritu también nómade, por decirlo de alguna manera, donde ellos también recepcionan a una serie de artesanos, por lo tanto se protege un 20% de exención de pago muchas veces también para que ellos también cohabiten con esos artesanos que no son propiamente de la ciudad, pero que también hay un traspaso de saberes, hay mucho saber colectivo. Técnicas, ellos mismos ahora están contando en Viña que hay una ordenanza avanzando en Limache y así sucesivamente, entonces ellos itineran mucho no solamente la ciudad sino que también la región, así que también se está avanzando en cómo
fomentar el traspaso de las técnicas por intermedio también de a lo mejor de un levantamiento de alguna escuela de artesanado, así como tenemos acá en Valparaíso la Escuela de Bellas Artes, también podríamos tener la Escuela de Artesanado. Se está pensando, son cosas que se piensan y no todavía están determinadas, que a lo mejor si bien se puede tener una exención del pago del Bien Nacional de Uso Público, ese dinero que en vez de ir a la arca del municipio entre en un fondo y ese fondo también vaya alimentando esta escuela o esta casa de artesanía, porque también hay mucha desprotección social, hay poca seguridad social. En términos de salud, a lo mejor hacer convenios con algunos de los CEFAM para que los artesanos puedan ser atendidos, entendiendo que no tienen muchas veces entrada económica para poder solventar también su salud. Y por lo tanto, esta protección permite también darle valor agregado a su trabajo cuando está protegido y regulado. No sé si tiene alguna otra consulta que podamos responder. Por último, Sergio Redolé, estamos un poquito en el tiempo para ofrecerle la palabra también al Ministerio de Agricultura. Bueno, nosotros formulamos una minuta que entiendo ya estará en vuestro poder. De todas formas, es una minuta que entregamos a Diana en Secretaría, sí. Sería importante que puedan acceder a esa minuta, estudiarla más detenidamente. No es propiamente tal lo que expusimos acá, porque acá quisimos hacer referencia exclusiva al proceso que da lugar a la ordenanza de artes callejeras. Pero recordemos que hemos formulado otras ordenanzas. Está la ordenanza fílmica, está la ordenanza en progreso de artesanía y está la ordenanza a la cual pronto nos abocaremos que regula el arte gráfico, el muralismo, los grafitis, el mosaico. En esa minuta hay algunos aspectos que yo voy a resaltar junto a Daniela, senador Latorre, con su permiso. Y es que, claro, hemos identificado que en el proyecto de ley muy fuertemente se regulan a las expresiones, pero lo que notamos que carece este proyecto de ley es el fomento y la protección hacia estas expresiones. Por eso es que decimos que este proyecto de ley no sirve. Creemos que es necesario que esas dimensiones se incorporen. Y si es que lo que se quiere es fomentar y proteger a estas expresiones, bueno, al Ministerio de las Culturas le corresponde un rol importante que creemos que también no aparece lo suficientemente claro en este proyecto de ley. Las expresiones de arte callejero no son una expresión menor en nuestro país, otorgan sustento a sus cultores. Por lo tanto, hay toda una dimensión ahí sobre la cual el Ministerio todavía puede hacer mucho y que en este proyecto de ley no está satisfactoriamente a nuestro juicio considerado. Además, lo participativo creemos que es un aspecto muy importante que para nosotros ha dado muchísimas lecciones. Si no hubiera sido por el aporte que los artistas callejeros han realizado a esta formulación, no hubiésemos llegado a una formulación de ordenanza como la que estamos llegando hoy día. Ahí los aportes de Invasión Callejera a través de Marión, ¿cierto?, de Simubal, a través de Melissa y de otros cultores han sido vitales, fundamentales. Asimismo, comerciantes, la Cámara de Comercio Comunal, la Cámara de Turismo y Comercio Comunal, Carabineros, todos los actores han sido involucrados en forma sumamente democrática, participativa, para llegar al cuerpo que finalmente hemos dado lugar. Por tanto, no es recomendable instalar esta necesidad en los municipios sin antes entregar determinadas orientaciones y que fundamentalmente van por lo democrático de cómo ellas se pueden constituir. Muy bien, muchísimas gracias. Estamos en el tiempo de la sesión. Tendría que pedir y además no hay quórum mínimo para pedir la prórroga formal. Entonces no sé, senadora, si podemos extender un poquito para que ellos terminen su presentación y luego también muy brevemente al Ministerio de complementar los comentarios a este proyecto de ley con respecto a que los mínimos que se contemplan respecto de materias a regular en las ordenanzas son insuficientes. Se podría profundizar en ciertos elementos que de manera obligatoria tienen que abordar estas ordenanzas, ¿ya? Para nosotros, por el proceso que hemos vivido, por el conocimiento que hemos adquirido en este proceso, creemos que es fundamental que
que es que la ley establezca que sean distintas ordenanzas que regulen las distintas realidades de las artes populares, ¿ya? Porque una sola ordenanza que regule todo, de todas maneras va a ser insuficiente o engorrosa o compleja, ¿ya? Claro, va a mezclar realidades distintas y sujetos con distintas realidades. Lo otro es que no queda claro también cuál es si va a haber una transferencia de presupuesto y además cuál es el rol del Ministerio de la Cultura y las Artes acá, porque surge un tema del registro de las artes callejeras, claro, un catastro, pero ahí no queda claro cuál es la relación entre el municipio y el Ministerio de las Culturas. Y bueno, un punto importante es efectivamente la creación de este registro de artistas callejeros, porque también nos preguntamos si no existe este registro, en base a qué se elaboran las políticas públicas que no solamente regulen, sino que fomenten y que protejan las artes populares, que son parte esencial de la identidad de un pueblo. Eso. Muy bien. Sí, parte de la complejidad que tenemos es que es un proyecto, bueno, antiguo, con una idea matriz determinada. Entonces, claro, las indicaciones, los cambios que podríamos hacerle al proyecto tendrían que ser coherentes con esa idea matriz. Entonces, ahí no sé si escuchamos ahora al Ejecutivo o bien lo que conversábamos un poquito el lunes de manera informal al término de la sesión, de darnos un espacio de trabajo con los asesores de la comisión y bueno, fijar un plazo de indicaciones, pero razonable, que permita ver qué podemos hacer dentro de este marco, de este proyecto de ley, digamos, con las ideas matriz que este proyecto de ley en concreto tiene. Entonces, muy brevemente. Presidente, y por su intermedio a la senadora y a todos los invitados, nosotros como ministerio yo creo que ustedes lo que han conocido es básicamente el proyecto de ley que está actualmente aprobado, pero bueno, durante todos estos meses nosotros hemos ido recogiendo todas las observaciones, comentarios que se han ido haciendo básicamente a lo largo de todo este año, y como cuestiones importantes, recalco que efectivamente nosotros estamos viendo que existen distintas disciplinas que tienen que tener un reconocimiento diverso, ya que son muy distintas entre sí. Entonces, nosotros estamos, dentro de las indicaciones que queremos presentar, sí reconociendo al menos dos categorías, dentro de que solamente son dos categorías que se reconocen para efectos de esta ley, pero que tienen como criterio el reconocerse en base sobre todo a la distinción que existe entre la naturaleza de ellas, pero también entendiendo que el espacio que van a ocupar y el modo de intervención que van a hacer es distinto, partiendo por el tamaño, porque claramente existen disciplinas que van a ocupar un espacio mucho menor y otras mucho mayor. Por lo tanto, estamos absolutamente conscientes de que de esa petición, y lo vamos a poner de todas formas en una indicación. Después, bueno, reconocer el trabajo que han hecho, que me parece excelente, y el avance que han hecho es muy significativo y probablemente un ejemplo para el resto de otros municipios. Y bueno, justamente creo que también la necesidad de esta ley es que eso que ustedes han podido trabajar en una ordenanza se pueda replicar en otros municipios que no tienen ese estándar de trabajo que han tenido ustedes, y por lo tanto que sea una ley la que lo establezca ya no solo para un municipio o 2, 3 o 5 municipios, sino que donde se establezcan criterios que tengan que todos los municipios cumplir. De todas formas, una ley siempre es un marco general. Por lo tanto, todo lo que se quisiera poner con más detalle en una ley no cabe en una ley, porque por definición la ley está estableciendo un marco general. Por lo tanto, sin perjuicio de eso, en la ley sí creemos, y también lo tenemos para presentar en indicaciones, poder reglamentar de forma respetando este marco general, pudiendo establecer criterios que tengan que cumplirse, criterios mínimos, y de todas maneras creemos en la necesidad de que
probablemente tenga que dictarse un reglamento que también haga una bajada de la ley para que haga un intermedio entre la ley y lo que van a hacer las ordenanzas. Ahora, también estamos pensando en que hemos recogido algunos puntos de lo que se ha dicho en cuanto al espacio público que se va a ocupar, porque hemos escuchado, por ejemplo, que se ha hablado de las vías públicas, que claramente hay pasajes, hay vías públicas, hay plazas, hay una serie de elementos que han ido apareciendo que probablemente tampoco estaban tan definidos en el principio del proyecto, y eso también estamos viendo si ponerlo de manera explícita, al menos para ciertas vías públicas. Creemos que también tiene que respetarse el espíritu de la ley, que el espíritu de la ley claramente no estaba en que, por ejemplo, quizás para todas las vías públicas, pero tal vez para vías locales o las que sean netamente administradas por los municipios, en esas pensamos que sí se podría probablemente incluir. Respecto de la, usted lo mencionó, la transacción comerciales que se hagan a partir de este proyecto de ley, nosotros estamos pensando que, o sea, nosotros somos de la idea de que esto, la verdad es que en la idea matriz no estaba contemplado eso. O sea, y por eso es bueno ceñirse a lo que está, al texto original y a la idea matriz que está en el mensaje. O sea, esto es para regular la exhibición y ejecución en los bienes nacionales de uso público, y siempre estuvo pensado en ese tenor. Por lo tanto, todo lo que pueda exceder a eso nos parece que es fundamental que quede bien protegido, regulado, etcétera, pero que no estamos viendo el espacio para que en este proyecto, sin perjuicio de eso, no queremos dejar a nadie de los que ya aparecen mencionados en el proyecto fuera. No estoy diciendo con eso que aquí no se quiere dejar fuera a nadie, pero sí una manera de que este proyecto de ley pueda abordar esas actividades, pero a la luz de la exhibición y ejecución. Tanto puede ser para los artesanos, por ejemplo, que se han mencionado acá. Ya puede ser a través de cómo se elaboran las obras que hacen los artesanos, previo, como usted mismo decía, presidente, a la venta, al producto final. Eso también es parte de la exhibición que nosotros entendemos que puede hacer un artesano en los bienes nacionales de uso público. Por último, senadora René Fumer. Creo que quizás podríamos... Yo no creo que tengamos muchas diferencias en cómo estamos mirando el tema, y no sé si podemos hacer como una especie de mesa de trabajo con el ministerio, porque aquí hay varias cosas que nosotros podemos presentarlas, pero van a ser inadmisibles. O sea, nosotros no podemos mandatar a los municipios a hacer alguna cosa. Entonces, quizás se pueda hacer una mesa de trabajo a ver si llegamos a un set de indicaciones común. Y sugerencia de plazo, si bien no tenemos el quórum para llegar a acuerdo, pero siempre en la Secretaría de la Mesa del Senado, cuando se solicita a la sala abrir un periodo de indicaciones, me preguntan qué plazo le ponemos. Y conversábamos el otro día de... Yo la verdad es que primero trabajaría, vería cuál es el set de indicaciones y después pediría el plazo de indicaciones, porque después que no lleguemos al plazo, después presenten un montón de indicaciones, el tema se nos enrede. Entonces yo trabajaría primero en las indicaciones y después de eso pediría el plazo de indicaciones. Bien, entonces convocamos un espacio de trabajo y coordinación de los integrantes de la Comisión de Educación y Cultura con el Ministerio, acotado, ahí nos ponemos de acuerdo en un plazo y ahí solicitamos abrir el plazo de indicaciones a la sala. Perfecto. Queremos agradecer nuevamente la presentación de la Alcaldía Ciudadana. Lo habíamos citado, lo habíamos dicho en la sesión anterior, que nos parecía muy importante escuchar la experiencia, porque yo creo que, dada la complejidad de Valparaíso también y lo que ustedes están haciendo, felicitarlos por su trabajo, puede ser también un referente a nivel nacional y puede ayudar a iluminar, digamos, finalmente los acuerdos que lleguemos en este proyecto de ley en particular, que esperemos sea un avance también para todos los artistas populares del país. Así que nuevamente muchas gracias por haberse cumplido el objeto de esta sesión. Esta se levanta.